Bienvenidos una vez más. Esto es Cocinando en la UNAM. Yo soy Barbie. Luis Sosa. ¿Cómo estás, Luis? Muy emocionado hoy. Tenemos un programa súper interesante que mostrarle a la audiencia. Sí, hoy tenemos un invitado especial. Vamos a hablar sobre astronomía y sobre ciencia, sobre planetas. Tenemos noticias súper interesantes para contarles. Y decime, Barbie, ¿a quién cocinamos hoy? Bueno, el cocinado del día se llama Federico López, es un estudiante de física de la universidad y además trabaja en el Observatorio Astronómico de las Misiones, así que trajo muchísimas cosas súper interesantes para contarnos. Sí, yo personalmente fui una vez al observatorio y él hizo una visita guiada que fue realmente muy buena, me recontra interesó todo el tema de la astronomía. Sí. Bueno, entonces quédense con nosotros que enseguida le mostramos la entrevista. Enseguida venimos. Continuamos con el programa Cocinando en la UNAM. Bienvenido, Federico. ¿Cómo estás hoy? Muchas gracias. Gracias por invitarme acá. Barbie, Luis, la verdad que muy contento de estar acá con ustedes. Un placer tenerte acá, sí. ¿Qué te motivó a estudiar el profesorado en física y qué es lo que te apasiona de la divulgación en los temas de astronomía? Bueno, en realidad fue medio que al revés. Yo primero en realidad venía de otro palo, que es la ingeniería en sistemas. Estudiaba justamente ingeniería en sistemas en el Dachary. Y mientras estudiaba, arranqué a trabajar en el Parque del Conocimiento, justamente en el observatorio, para hacer la parte de base de datos y justamente la parte de sistemas. Y ahí medio que fue un encuentro casi de casualidad, que realmente se me abra esa oportunidad de ir acercándome a esta ciencia tan increíble que es la astronomía, que si bien me fascinaba muy desde chico, nunca planteé la posibilidad como algo real de dedicarme a la astronomía y a la divulgación de la ciencia de la astronomía, porque bueno, acá en Misiones no estaba esas opciones, ni estudiar astronomía, ni nada de ese estilo. Pero bueno, cuando se abrió esta oportunidad, la verdad que me encantó. Tuve la oportunidad justamente de estar con el público, de hacer las guías de observación, poder estar con los telescopios, hablar justamente con los chicos, con la gente que venía, sobre estos conceptos que son fascinantes, que la verdad que yo siempre, de alguna u otra manera, siempre consumí ese contenido, con por ejemplo Carl Sagan y otros divulgadores. Y bueno, al ir abriéndome un poco esa puerta, me di cuenta que lo que más se alineaba a esto que me di cuenta que me encantaba, era en realidad el profesorado en física. Al final del día vieron que la astronomía es física aplicada a los cuerpos celestes. Totalmente. Así que para entenderlos, la física es lo más importante y encima la divulgación científica, bueno, es educación al final del día, un poco más descontracturada, no tan formal diríamos, pero obviamente que se alineaban todos
todos los astros y profesor de física era justamente lo que tenía que estudiar. Y contame, de todos estos temas de astronomía, ¿qué es lo que más te apasiona compartir con los chicos, con la gente con la que haces divulgación? Bueno, hay muchísimos conceptos que realmente a la gente le vuela la mente y que en realidad despiertan muchísimo interés todo el tiempo. Pero el que a mí más me gusta realmente explorar y el que más me emociona a mí de manera personal, en mi historia y en mi identidad, es este concepto que habrán escuchado alguna vez en su vida, seguro. Esto que es la frase bien de Facebook, típica de Facebook, el somos polvo de estrellas. Todos escuchamos esa frase, sí, que suena más en realidad poética o, repito, de señora de Facebook por ahí. Pero bueno, en realidad, más que todo, es una verdad literal, científica, y entender esas razones de, por ejemplo, por qué estamos conectados profundamente con el universo, qué significa esto de que somos polvo de estrellas, el hecho de que literalmente pedacitos de estrellas circulen por nuestra sangre y permitan que existamos como seres de esta Tierra, para mí es una de las revelaciones más profundas y poéticas que nos otorga esta ciencia. Qué lindo todo esto que estás diciendo. Te consulto, ¿qué es lo que más se te dificulta a la hora de llevar este conocimiento a la gente que no está capacitada o formada? Porque yo creo que en el observatorio va gente que tiene conocimiento y gente que no tiene conocimiento. ¿Y cuál es tu dificultad a la hora de bajarle todo este conocimiento? Sí, nosotros por ahí nunca usamos, no lo pienso tanto como bajar, porque la astronomía, o sea, además tiene mucho que ver con que la astronomía es una ciencia que fascina muchísimo. O sea, yo creo que a todos de alguna u otra manera el encuentro con el cosmos y con el cielo nos motiva, nos mueve. Sí. Entonces ahí yo siempre digo que tengo la mitad del trabajo hecho ya prácticamente. Porque bueno, como el trabajo de todo divulgador y de todo educador es en gran medida justamente el despertar el interés. Claro. Y si vos lográs eso, tenés la mitad del trabajo hecho, ¿no? Y eso en general casi que lo tenemos que garantizado porque, como les digo, es una ciencia muy atractiva. Y después viene el trabajo en realidad de procesado justamente la información, de poder interpretar y de alguna manera ir bajando esos conocimientos, comúnmente se puede decir. Pero la realidad es que también a mí me pasa, como yo no soy un experto en astronomía, yo lo hago de alguna manera de forma aficionada y en realidad me estoy preparando para ser profesor de física, también yo lo pienso de una manera de cómo yo podría entenderlo. Cómo una persona que justamente no es una experta en astronomía podría llegar a poder acercarse a estos conceptos y con alguna de esas lógicas medio que puedo ir haciéndolo. Buenísimo. Tenemos muchos conocidos acá en la universidad que están interesados en la parte de la divulgación de las ciencias. Como sabrás, nuestra universidad está llena de materias, llena de carreras de ciencias exactas. Así que, ¿qué consejos tendrías para esas personas que quieren saber cómo entrar en el mundillo de la divulgación? Bueno, acá en la provincia, si bien se están creando nuevos espacios, justamente como el de ustedes, que esto es justamente divulgación científica, en el observatorio también se está construyendo una institución cada vez más grande y se van a ir creando nuevos lugares también a nivel institucional en la provincia. O sea, la realidad es que las primeras encuentros que uno puede tener con eso es realmente hacerlo en redes sociales. O sea, empezar ese tipo de cosas. Muchísimas personas que ahora estudian ciencia o que se dedican también a la divulgación científica, justamente sus primeros encuentros con esto han sido con personalidades de internet. En mi caso, por ejemplo, uno de mis favoritos es Veritasium, también Datumblog, Javier Santolaya, José Edelstein, otro divulgador que me gusta muchísimo, Diego Golombek, por ejemplo. Muchas de estas personalidades que entre la televisión y las redes se han vuelto muy populares, que motivan muchísimo este interés. Muy interesante, sí. Personalmente yo también tengo mis repertorio, sí. Justamente, no recuerdo el apellido, pero uno que se llama Aldo, que es de Nueva Zelanda, con su canal El Robot de Platón. El Robot de Platón, y con el canal de noticias científicas que él tiene, fue una de las inspiraciones que tuve para poder intentar que esto saliera, y tuvimos la suerte de poder participar con Barry en esto. Él y su humor seco encima de los videos que hace, sí, muy gracioso. Muy bien. Sí, muy buen divulgador. Una pregunta más. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere estudiar física y que recién está empezando y que por ahí no está seguro si quiere o no quiere, porque no es fácil la trayectoria de la carrera? ¿Y qué consejo le darías? Bueno, primero que todo es muy importante identificar si uno realmente quiere dedicarse más a la educación justamente, o tal vez a lo que es la investigación en física o la física aplicada.
Y ahí radica un poco también nuestras opciones y qué es lo que podemos hacer, porque no es lo mismo la licenciatura en física que el profesorado en física. Eso es muy importante encontrar esa distinción. ¿Y cuál es la diferencia? Y al final del día el profesorado justamente está dedicado a lo que es la educación. Sin embargo, a tener en cuenta que una vez que nosotros terminamos el profesorado ya tenemos muchísimas herramientas ya para ser física, y luego nosotros podemos seguir el proceso académico para en algún momento ser licenciados también. No acá específicamente en la provincia, pero es el primer paso que se puede hacer. Reconocer esa distinción es muy importante, pero yo creo que a cualquiera de las dos personas, tanto que quiera hacer licenciatura en física, investigación o profesorado, creo que uno de los requisitos claves tiene que ver con la curiosidad, ¿no? Las ganas de entender cómo funciona la naturaleza y el universo que nos rodea. Creo que eso es para mí el ingrediente principal para poder entrar en esta carrera y realmente terminarla de alguna manera. Bueno, muchas gracias Ulises, Fede, perdón, Ulises es su segundo nombre, por participar, por acompañarnos y enseguida volvemos con la segunda parte de la entrevista. Tenemos unas preguntas bastante interesantes y picantes que hacerte. Así que quédense ahí, quédense que ya con seguimos. nosotros que ya venimos. Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM, el canal de la UNAM. Bienvenidos a la Universidad Nacional de Misiones, creada en 1973. La UNAM es pública, gratuita e inclusiva, con propuestas académicas de calidad. Tenemos 60 carreras distribuidas en 3 sedes: Posadas, Oberá y El Dorado. Además, centros regionales y extensiones áulicas en diferentes localidades de Misiones. Te invitamos a conocer y recorrer las propuestas que tiene la UNAM para vos. En Posadas están las facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, Humanidades y Ciencias Sociales, además de la Escuela de Enfermería. En Oberá, facultades de Ingeniería, Arte y Diseño. En El Dorado, Facultad de Ciencias Forestales. En el camino de ser estudiante, la UNAM te acompaña con diferentes programas de becas, comedor, albergue y salud, y servicios que te ayudarán a terminar la carrera que elijas. Bibliotecas físicas y virtuales, boleto universitario gratuito, tutorías, actividades deportivas y recreativas. Bueno, ya volvimos. Todavía seguimos acá con Federico. Bueno, personalmente yo quería hacerte unas preguntas. Tengo algunos conocidos, tengo que admitir, que creen que la Tierra es plana. Voy a decirlo abiertamente, ¿no? Y yo no he podido ni convencerlos, ni tampoco entrar en debate con ellos porque es una... Pero te quería consultar qué opinas del tema, del resurgimiento de teorías terraplanistas en la era de la información. Bien, varias cosas ahí para pensar, ¿no? Y debatir. Primero, que sí, se puede argumentar si realmente estamos o no en la era de la información o la desinformación. Al final del día, justamente el Internet pensamos que realmente iba a ser una herramienta que iba a cambiar el mundo extremadamente para el bien. Al final del día, democratizar la información para toda la sociedad, en papel, en idea, nada puede ser mejor. Sin embargo, estamos viendo los resultados de este experimento social en el que toda la sociedad, el mundo entero ha sido sujeto, y estamos viendo que en realidad simplemente democratizar la información a veces tal vez no es suficiente. Es muy importante el escrutinio también de esta información. Justamente el auge de las redes sociales, yo también fenómenos como llaman en internet, digo en inglés, en los echo chambers, que son las cámaras de eco básicamente, donde se segregan en grupos las personas a través de estas redes, donde terminan escuchando por varios fenómenos psicológicos como el sesgo de confirmación, los mismos algoritmos y el funcionamiento de estos algoritmos, terminan haciendo que las personas se encuentren con una realidad virtual que solamente confirma sus propias creencias y no les muestran otras alternativas. Y esto deriva en fenómenos muy variados de pseudociencia justamente y ligados a la desinformación y la anticiencia, entre ellos el terraplanismo. Y volviendo a tu pregunta de cómo podemos hacer para cambiarle la mentalidad a una persona que ya está dentro de
ese mundillo, la verdad que no tengo yo la respuesta. Es muy difícil porque son personas, yo creo que hay varios tipos. Está por ahí la persona que recién está entrando justamente y está viendo los primeros argumentos tal vez a favor del terraplanismo, y son personas que por ahí no tienen tanta alfabetización en ciencia, entonces son justamente las más vulnerables a este tipo de pensamientos. Esas personas todavía justamente escuchan la razón, escuchan la lógica. Se pueden salvar todavía. Y se pueden salvar, sí, no sé salvar, pero se puede todavía charlar y debatir porque no tienen una opinión cerrada. Claro. Pero esto ya es una cuestión, yo diría, sociológica, psicológica. De una vez una persona tiene una opinión formada, es muy difícil cambiarle. Escuché hablar hace poco que de hecho hay algunas herramientas que están siendo más exitosas en poder desenmarañar justamente estos pensamientos pseudocientíficos que utilizan increíblemente inteligencia artificial. Oh. Y el mecanismo psicológico de por qué funciona para mí es muy interesante y tiene que ver con lo siguiente. Cuando uno está debatiendo con otra persona, con otro ser humano, hay un proceso de antagonismo con el otro, de yo me defiendo, me paro en esta posición ideológica y voy a defenderla contra la tuya. En cambio, cuando uno está conversando con un ente no humano, una inteligencia artificial, el proceso se ve, según algunos estudios, repito todavía esto, Claro. algunos estudios sugieren que al no haber una humanización, una personificación del otro lado, las personas están un poquito más abiertas a recibir esa información porque justamente no viene de una persona que demonizan de alguna manera. Entonces ahí hay un poquito de esperanza. Pero como te digo, todo esto es un fenómeno reciente, llamativo, intrigante de por qué está ocurriendo. Sí. Y recién estamos viéndolo surgir, así que veremos qué pasa. ¿Te ha pasado en recibir visitantes en el observatorio? Que tengan teorías terraplanistas, que te hayan planteado sus ideas y que hayas tenido que una recorrida. Y como te digo, sí, me pasó, pero siento que en la práctica, primero que son pequeños momentos de encuentro fugaces mientras estoy trabajando. No hay un momento de, bueno, nos sentamos a debatir. Claro. Nunca hubo esa experiencia, Claro. no la tuve. Son pequeños momentos donde justamente me plantean brevemente una pregunta, me dicen qué onda con la Tierra plana, que para ellos les parecía que no, y hay un pequeño momento donde se puede hacer varios argumentos, les puedo dar una pequeña lista de esos argumentos, Claro. capaz que son los más llamativos de por qué la Tierra plana no funciona como teoría para explicar los fenómenos que vemos en la naturaleza, pero basta ahí, básicamente. Y resumidamente, ¿nos podrías dar así algunas explicaciones para descartar que la Tierra es plana? Sí. Bien, primero que todo para mí es muy importante reconocer la importancia del buen pensamiento científico frente al pensamiento pseudocientífico y a qué significa hacer buena ciencia, hacer ciencia bien. La ciencia, primero que todo, de alguna manera, todo funciona en modelos. Estos modelos, cuando nosotros construimos un modelo de la naturaleza, tiene que poder explicar las observaciones que vemos de una manera coherente, relativamente simple y que no sea rebuscada. Y esto es algo muy importante. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos actualmente el modelo justamente de la Tierra prácticamente esférica, que nos permite explicar muchísimos fenómenos que vemos. El ciclo del día y la noche, la diferencia, por ejemplo, de las constelaciones cuando estás en el hemisferio sur y en el hemisferio norte, la diferencia de la orientación de la luna cuando estás en el hemisferio sur y en el hemisferio norte, los eclipses, un montonazo de fenómenos son explicados a través de esta teoría, que en una simple teoría explicas todas estas observaciones. Además que no solo creas teoría, sino que creas tecnología alrededor. Satélites, estación espacial, astronautas, viajes a otros planetas, localización por GPS, construís. Totalmente. Como decía así Luis, o sea, todo eso se sostiene bajo estos preceptos. En cambio, lo que ocurre cuando vos empezás a analizar los argumentos terraplanistas es que hacen algo que se llama muchos argumentos ad hoc, que tienen que ver que atacan el problema específico siempre con una explicación específica del problema distinto. Por ejemplo, cuando le preguntás cómo funciona el ciclo del día y la noche, tiene una explicación distinta. Cuando le preguntás qué pasa entonces con la gravedad, por qué caen las cosas, por ejemplo, tienen otra explicación. Sí. Cuando le preguntás por qué los eclipses ocurren, tienen otra explicación. Cuando le preguntás por qué el experimento de Eratóstenes, por ejemplo, para determinar si la Tierra era esférica, no funciona, tienen otra explicación. Tienen una explicación creada diferente, a veces incompatibles entre ellas, para explicar cada una de estas observaciones. Claro, personalmente, para prepararme para esta entrevista, me miré un video de 30 razones para que la Tierra es plana. Puedo decirte, compartí este video contigo antes de que venga,
No fue fácil terminar de ver ese video, fue bastante complicado. Pero verlo. en conclusión, En no podemos cambiar de parecer a las personas porque las personas tienen que crear conciencia y tomar el conocimiento científico antes que la Es muy difícil, pseudociencia. pero para mí tiene mucho que ver con esto también, tal vez es difícil generar conciencia en todos los aspectos de cada uno de los argumentos en contra, pero sí de alguna manera se puede empezar a enseñar lo que es hacer ciencia bien, qué es una buena forma de ciencia Claro. y qué puede ser un modelo que sea coherente y qué es un modelo que no es coherente. Por ahí va más de ese lado también Entiendo. Bueno. el argumento. Por Buenísimo. eso tenemos que tratar de hacer una buena ciencia y lo que estamos haciendo es hacer buena ciencia e informar buena ciencia. Divulgarla. Y divulgación, Divulgarla. exactamente. Sí. Bueno, Muchas gracias, sí, Fede, por exactamente. acompañarnos hoy. Quédate con nosotros todavía y quédense con nosotros que Enseguida gracias a venimos. ustedes. ahora vienen las noticias y después el postrecito. Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM, el canal de la UNAM. Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM, el canal de la UNAM. Continuamos con nuestro segmento de noticias. Vamos a hablar sobre las noticias semanales que hubieron en el mundo de la ciencia con nuestro columnista, Mati. Buenas, yo soy Matías Preud, su comunicador de confianza, y vamos con Ciencia del Plato, el apartado de noticias científicas más relevantes de la semana. Les traigo nuevamente 3 noticias, como la última grabación, la última semana. Una de ellas es sobre inteligencia artificial, nuevamente. Habíamos hablado de la revolución de la inteligencia artificial en el programa pasado. Hoy hablamos sobre lo malo que tiene la inteligencia artificial. Últimamente están saliendo muchas deepfakes, más que nada en Estados Unidos por el tema de las elecciones. No sé si vieron que habían varias noticias sobre videos que realizaron de Trump, cuando en realidad no era él, sino que la inteligencia artificial está tan desarrollada que hoy en día puede generar desinformación. Como decía hoy Fede en la entrevista, decir que estamos en la era de la información no es muy correcto, ya que a su vez también toda esta tecnología y todos estos avances generan mucha desinformación, muchas Manipulación estafas, de la mucha información. manipulación de la información. Sí. Nos hizo pensar realmente eso que dijo, que si estamos en la era de la desinformación. Sí, realmente. me pareció Sí. una frase Sí. muy correcta, y que acá en la noticia de hoy vamos a mostrar un poco eso de lo malo de la era de la información, entre comillas. Últimamente hay varias empresas que están desarrollando software y programas para detectar estas deepfakes, o empresas o startups. ¿Qué es una deepfake? Es, como su mismo nombre lo dice en inglés, son videos o imágenes o audios también de falsas de personas reconocidas. Normalmente lo utilizan con famosos, con políticos y demás, que se utilizan para generar, por ejemplo, muchas veces estafas.
Es como en Instagram y en las otras redes sociales, los filtros que te cambian el rostro y ese tipo Algo de así, cosas. pero a otro nivel. Claro. Ya te imita a la perfección la voz, todo. Bueno, hay una noticia que en Hong Kong una empresa sufrió una estafa millonaria debido a estas deepfakes, ya que mediante inteligencia artificial se hicieron pasar por el CEO de la empresa, generando una transferencia millonaria y una estafa que por culpa de esta deepfake, o sea, los trabajadores de la empresa confiaron en esa información cuando no era correcta. Y estas startups pudieron, para los que no saben, las startups son empresas empresas de innovación tecnológica y que surgen muy rápido, pero Sí. ¿se puede llegar a discernir entre lo que es artificial y lo que es real? Hay varias de estas empresas que están trabajando en conjunto. Muchos se especializan más en lo que es identificación de video, otras de identificación de audio, y en conjunto están tratando de trabajar para que en tiempo real se puedan detectar estas deepfakes. Ah, mira. Últimamente están bastante evolucionados y yo creo que dentro de poco ya se van a poder detectar. Si no evoluciona más rápido la Déjame inteligencia adivinar, artificial. están combatiendo las inteligencias artificiales con inteligencia artificial. Exacto. El A ver lado quién oscuro. gana, el malo o el bien. ¿Y qué otras noticias tenés hoy para comentarnos? Bueno, otra noticia más o menos, estructura siempre parecida, tenemos inteligencia artificial, pasamos a astronomía. Sí. La NASA lanzó la misión Europa Clipper, que consiste en estudiar Europa. ¿Cómo? Bueno, no es lo que ustedes piensan, Europa no estamos hablando del continente, porque ¿para qué vamos a lanzar un cohete a un continente? Vamos en avión nomás o en un tipo de transporte. Claro. Europa es una de las lunas de Júpiter. Tenía esa duda, pero como no soy astrónomo no dije nada. Yo también me confundí un poco, creí, no sé, Elon Musk viaja por Europa en cohete o algo así, pero no, es el estudio de una de las lunas de Júpiter. Bueno, ¿Y qué es lo que están buscando? están buscando, el objetivo principal de esto es ver si hay vida en ese lugar, ya que es una luna el cual contiene el doble de agua que el planeta Tierra, Wow. por lo que posibilita que haya vida. Entonces estás diciendo que podría ser que en uno de estos días descubran que hay vida dentro de nuestro sistema no solar. en estos días, porque la misión se supone que apenas acaba dura de- una década. Pero Europa está acá cerca. Bueno, queda un poco más lejos, a unos 6.000 millones de kilómetros más, pero Bueno. ahí nomás. Muchas gracias por traernos estas noticias. Muy interesantes las de hoy. Gracias a ustedes por invitarme nuevamente y vamos a estar con próximas noticias. Nos las vemos en próximas una semanas. próxima Nos vemos en la semana. próxima, sí. Bueno, quédate para el postrecito. Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM, el canal de la UNAM. Bienvenidos a la Universidad Nacional de Misiones, creada en 1973. La UNAM es pública, gratuita e inclusiva, con propuestas académicas de calidad. Tenemos 60 carreras distribuidas en 3 sedes: Posadas, Oberá y El Dorado. Además, centros regionales y extensiones áulicas en diferentes localidades de Misiones. Te invitamos a conocer y recorrer las propuestas que tiene la UNAM para vos. En Posadas están las facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, Humanidades y Ciencias Sociales, además de la Escuela de Enfermería. En Oberá, facultades de Ingeniería, Arte y Diseño. En El Dorado, Facultad de Ciencias Forestales. En el camino de ser estudiante, la UNAM te acompaña con diferentes programas de becas, comedor, albergue y salud, y servicios que te ayudarán a terminar la carrera que elijas. Bibliotecas físicas y virtuales, boleto universitario gratuito, tutorías, actividades deportivas y recreativas. Finalizamos nuestro segundo programa. Muchas gracias, Fede, por habernos acompañado hoy. Nos trajiste información muy valiosa y muy interesante. ¿Hay algo que nos quieras decir de tu experiencia hoy acá o quieras promocionar? Bueno, les reagradezco por la invitación acá, estuve muy contento de estar acá. Y bueno, aprovecho justamente para invitarlos a todos, siempre a los que les interese, a venir al Observatorio Astronómico de las Misiones. Por ahí aquellos que no saben cómo ir,
Nos pueden seguir en las páginas del Parque del Conocimiento y del Observatorio, que estamos como Observatorio de las Misiones ahí en Instagram. Y bueno, simplemente muchísimas gracias por invitarme aquí. No, gracias a vos por venir. Yo personalmente fui a uno de los recorridos y, o sea, vimos la luna. Costó por todo el humo que había ese día, pero realmente, no como en el video que tuve que ver para este programa del terraplanismo, la luna no parece un foco, sinceramente. Y gracias, Mati, por traernos las noticias de la semana. Muy interesantes Gracias están. nuevamente ¿Sí? por invitarme y voy a estar intentar estar todas las semanas, no prometo nada, pero intentaré estar todas las semanas trayendo nuevas noticias interesantes. Buenísimo. Bueno, y para los que, como siempre, para el final de cada programa, que quieran venir a contarnos qué están haciendo, que quieran divulgar lo que están haciendo, qué proyecto de investigación, extensión, si sos un profesor, si sos un estudiante que quiera venir acá, vas a tener nuestras redes sociales por acá abajo, nuestro número de contacto y bueno, ¿qué más? No, nos despedimos hasta el siguiente programa, porque los que hacemos ciencia Divulgamos ciencia. Ciencia.